la presión dentro de la masa del suelo por una carga uniformemente repartida. La carga uniformemente repartida, como hemos dicho, se debe al, a la, se debe a la transmisión de los esfuerzos a través de las zapatas, ¿no? O a través de una platea de cimentación. Este, ¿cómo yo puedo, estimar a grandes rasgos la carga, el esfuerzo dentro de la masa del suelo a través de una carga uniformemente repartida? Pongamos que yo tengo acá una carga de 200 toneladas, 200 toneladas, ¿no es cierto? Pongamos que tengo acá una carga de 200 toneladas. Esta carga de 200 toneladas es producto, como ya hemos dicho, es producto del peso de la estructura. Llega a la cimentación, lo que le corresponde a esta zapata, llega a la cimentación y esto uniformemente se traslada al suelo que lo va a mantener, que lo va a soportar. Una manera, supongamos que esta zapata es, qué sé yo, de 1 metro por 1 metro, de 1 metro por 1 metro. Yo quisiera saber cuál es la carga máxima a, a 2 metros de profundidad, ¿no es cierto? A 2 metros de profundidad del ras de la cimentación, ¿no? Entendiéndose que el terreno natural, pues, puede pues, estar por acá, ¿no? El terreno natural puede estar ahí, ¿no? Entonces yo construyo mi cimentación y quiero saber, pues, a 2 metros de profundidad, cuál es el esfuerzo máximo, el esfuerzo máximo que llegará producto de esta cimentación. Y yo tengo mi zapata, el esfuerzo máximo ya hemos visto que va a estar pues en el centro, ¿no? Aquí va a ser el esfuerzo máximo, aquí me está pidiendo a 2 metros de profundidad, ¿no? A 2 metros de profundidad. Entonces, hay un método mm, preliminar, a grandes rasgos, rápidamente. Si por A o B motivos, si yo no me acuerdo los métodos, de las fórmulas o no tengo los ábacos a la mano, está el método 2 en uno. ¿Qué significa el método 2 en uno? Significa lo siguiente, que el área de distribución de los esfuerzos, va aumentando 2 en uno. ¿Qué significa eso 2 en uno? Que de acuerdo a la profundidad, la cimentación, por 1 metro de profundidad, la cimentación crece o por 2 metros de profundidad, la cimentación crece en 1 metro de ancho. ¿Qué significaría en primer lugar? En primer lugar, el esfuerzo en Z, el esfuerzo a 2 metros de profundidad máximo que va a ser igual a la carga entre el área. Pero el área ya no va a ser 1 por 1. Si esto es 2 metros de profundidad, el área va a ser base o, o ancho más Z por largo más Z. Entonces, Z es la profundidad, ¿no?
Entonces, ¿cuánto será 200 toneladas, 200 toneladas o 200.000 kilogramos, para ponerlo en kilos por centímetro cuadrado, sobre, B más Z. B vale 1 metro, más Z 2 metros, sobre 3 por L más Z. L vale 1 más 2, 3 por 3 9, ¿no es cierto? Entonces el esfuerzo promedio bajo el área de la zapata a 2 metros de profundidad va a ser igual a 200.000 entre 9. Ojo, pero estamos hablando de si es 2 metros, si son 2 metros sería 3 metros por 3 metros. Yo quiero en kilos por centímetro cuadrado, entonces sería 300 por 300, ¿no es cierto? ¿Estamos? Yo quiero en kilos por centímetro cuadrado, entonces sería 3 metros, sería 300 centímetros por 300 centímetros, ¿no es cierto? Entonces acá yo tengo dos ceros más dos ceros, cuatro ceros y cuatro ceros, yo lo elimino acá, ¿no? 20 entre 3, o estoy mal, 300 por 300 va a ser 90.000. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Caramba, ya me estoy olvidando de multiplicar. 200.000, 1, 2, 3, entre 300 por 300. Está bien. Este es 2.22 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora sí, ¿no? Ojo que son 300 centímetros. 300 centímetros, ¿dónde sale? Sale de 1 metro de ancho más la profundidad. 1 metro de largo más la profundidad, ¿no es cierto? Y P es la fuerza que está soportando esta cimentación. Pero este esfuerzo en Z es un esfuerzo promedio, es un esfuerzo promedio. A mí para encontrar el esfuerzo máximo, dice que el esfuerzo máximo, o sea, el esfuerzo máximo, ¿dónde se daría? En la línea de acción de la resultante. El esfuerzo en Z máximo es igual a 1.5 veces el esfuerzo promedio. ¿Cuánto es? Por 222, ¿no? 1.5 por 222. Ese esfuerzo Z, el esfuerzo a 2 metros de profundidad máximo que se va a encontrar a 2 metros de profundidad, bajo la carga que va a soportar, estará dado por 2.22, 1.5 veces, sería 3.33, ¿no? 1.11, 3.33. 3.33 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la manera más directa y máxima que puede ocurrir de una manera provisional, de una manera a grandes rasgos, sin acordarme la formulación que nosotros ya tenemos, ¿cierto? Ahora, con la formulación que nosotros ya tenemos, acuérdense de 3.33. Con la formulación que nosotros ya tenemos, diríamos así, ¿no? Diríamos así. Este es uno por uno. Uno por uno son 200, acá hay 200 toneladas. 200 toneladas o 200.000 kilogramos
y este tiene uno por uno. Entonces, uno por uno son 100%, son 10.000 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? En 10.000 centímetros cuadrados, uniformemente, ¿cuánto se está repartiendo? O sea, esta carga uniformemente repartida, ¿a cuánto corresponde? Este aquí es el Q. ¿A qué es igual el Q? A 200.000 entre el área. El área es 1 metro por 1 metro, 100%. Son 10.000. 200.000 entre 10.000 es 20 kilos por centímetro cuadrado. ¿No es cierto? 20 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que el problema me dice, carambas, el problema me dice que el área es 1 por 1 y me está pidiendo, ¿dónde me está pidiendo? Aquí, aquí en el centro, a 2 metros de profundidad, me está pidiendo cuál es el esfuerzo a 2 metros de profundidad. Este es 1 y estoy en el centro, este de aquí es 0,5 y este también será 0,5, ¿no es cierto? Y esta distancia también es 0,5. Entonces yo tendría una zapatita de 0,5 por 0,5 para que este esfuerzo aparezca en la esquina de la zapata y tendría que multiplicarlo por 4, ¿no? Entonces este de aquí es 4 por I y por Q. Acordándonos que Z es 2 metros de profundidad, entonces M será igual a B sobre 2 metros de profundidad, ¿no? B vale 1, entonces M sale 0,5 y L vale 1, entonces N sale 0,5. Ambos valen 0,5. Cuando M y N es 0,5, ¿cuánto vale I? Rapidito vamos a ver cuánto vale I. A ver, veamos el texto. ¿Cuánto valdría I? Para N 0,5 y M 0,5 y vale 0,08403. Ahí está, estamos. 0,5 con 0,5, 0,08403. Y es igual a 0,08403. Entonces, el esfuerzo máximo a 2 metros de profundidad, que será en la línea de acción de la resultante, aquí es en la esquina de la zapata. Entonces, la esquina de la zapata es acá, lo divido en 4 zapatas y ahí queda en esquina. ¿No es cierto? Será igual a 4, porque son 4 zapatitas igualitos, de 0,5 por 0,5. Si cambiaran las dimensiones, tendría que ser para cada una de las 4. 4 por 0,08403 por 200.000. No, perdón, por 20 kilos por centímetro cuadrado. 20 kilos por centímetro cuadrado. Ahí está. El esfuerzo en Z, ¿cuánto es igual? 20 por 4 por 0,08403. El esfuerzo en Z me da 6,72 kilos
6,72 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Esto es con la formulación que ya conocemos, la fórmula de Bucinex integrado con la fórmula de 6,72. Y a grosso modo me da 3,33. ¿Eh? Miren, entonces esto de aquí, como lo vuelvo, para una manera preliminar, ¿no? Si yo quiero encontrar verdaderamente, es bastante la diferencia, ¿no? Es el doble de esto, ¿no? Si yo quiero encontrar realmente con la formulación, me sale 6,72, ¿no? 4 por 8, 32. ¿Ah? ¿Estamos? Estamos, a ver, 0,08403 por 4 por 20. Ahí está. 6,72. Muy bien. ¿Estamos? ¿Mm? Esta es una manera eh, preliminar, ¿no? Pero una manera preliminar, pero la verdadera manera, o sea, analizando con la formulación, es de esta manera, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Su esfuerzo a 2 metros de profundidad. Si yo tengo 200 toneladas acá y yo tengo uno por uno, yo quiero saber el esfuerzo máximo a 2 metros de profundidad. El esfuerzo máximo a 2 metros de profundidad va a estar en la línea de acción de la resultante, ¿no? Entonces va a estar aquí. Entonces, al estar aquí, esta formulación es para la esquina de la zapata. Entonces lo divido en cuatro y lo hago ver esto como si fuera una esquina. Entonces tengo cuatro zapatitas de 0,5 por 0,5, ¿no? Donde el esfuerzo en cada una es 20 kilos por centímetro cuadrado. Es por eso que yo tengo que multiplicar por cuatro porque tengo cuatro zapatitas. Si fuera una sola zapata, si fuera en la esquina de aquí nada más, entonces este 4 no estaría acá, ¿no es cierto? Pero como es en esta esquina, tengo cuatro. ¿Ah? Entonces, 6,72 kilos por centímetro cuadrado. Vamos. ¿Ya? Entonces, esa manera rápida de encontrar está muy por debajo, es el 50% prácticamente del verdadero esfuerzo que nosotros podemos encontrar con la formulación determinada. ¿Eh? Estamos. Para los que esto de aquí está en el texto, ustedes tienen el libro en la parte de acá, el último párrafo de acá, ¿no? En muchas ocasiones puede seguirse un método sencillo para determinar la presión, el esfuerzo aproximado. Es aproximado, método denominado 2 en uno, en el cual la carga se supone distribuida bajo una pendiente de 2 veces la altura por una vez la base. Si se supone que el nivel del terreno de una estructura tiene las dimensiones A y B y a la profundidad Z, el peso de la estructura se repartiría sobre un área de lados A más Z y B más Z. La presión máxima, o sea, el esfuerzo máximo es 1,5 veces el esfuerzo anterior, ¿no? O sea, ¿dónde es máximo? En la línea de acción de la resultante, que es la media. Ya. A ver, un momentito. ¿Cómo estamos? Sí, amigo, pero todavía me dice la supervisión de que nosotros tenemos que esperar que ustedes nos entreguen sus resultados con sus resultados de su laboratorio de ustedes para que ellos recién a mí me autoricen para poder hacer por nuestra cuenta, porque ahorita que yo estoy haciendo un montón de ensayos y un montón de ensayos no me quieren reconocer. Dicen que todo tiene que ser lo que ellos autoricen. Yo estoy tratando directamente contigo y hay varios ensayos que ellos van a reconocer. Es por eso, por eso, por eso, o sea, no sé, pero por eso yo te digo que ese material que tú me traes, yo les voy a ensayar a ustedes o lo voy a ensayar para la supervisión. La supervisión
Ah, ya, pues por eso ella me dice, no, porque tú primero que ellos nos entreguen los resultados y de acuerdo a eso nosotros te diremos si es que necesitamos que hagas el ensayo o no hagas el ensayo o necesitamos contratar. Entonces eso de ahí me está bien perjudicando, pues, he hecho varios exámenes y ya, pero por eso trata bien con él y de acuerdo a eso trato, sí, saco laboratorio y bueno, nada más hago lo comprobación, ¿ya? ¿Ya? Para sus bases sí, sí, pero es claro, porque ese punto yo lo he sacado, o sea, yo lo he sacado ese punto, este me va a pagar aparte, bueno, él me va a pagar aparte, o sea, eso no es para ustedes, es para él, ya volver, ya, ya, efectivamente, el método D es únicamente, se hace únicamente para firmados, donde tiene más arriba del 10% gramas mayores a 3/4 de grado. Entonces, vamos todavía nosotros, pero antes de hacer el ensayo, bueno, y de acuerdo al granulométrico se ve si es que, pero puede ser C o puede ser D. Eso está en función al rango granulométrico. ¿Entiendes? O sea, de repente el rango granulométrico que lo da cumple para el método B, únicamente cumple para el método C. Entonces, vamos a verificar el método D. Yo no puedo emplear el método D mira, a ambas canteras les falta piedra de cuartos y piedra de media, piedras que no les falta. O sea, hagas juntitas piedras de basura. Entonces, como llegan a pasar el rango granulométrico a las juntitas, el problema puede ser al momento del acopio, ¿no? Porque tú sabes, o sea, si yo estoy en, a juntas, cuando yo acopio puedo salir y Recording stopped. Recording in progress.
Ya, continuamos. Les decía, les decía que todo estaba aquí en nuestro texto que ustedes tienen, ¿no? En el texto que ustedes tienen, la manera como podemos nosotros, de una manera preliminar, encontrar el esfuerzo máximo bajo un área cargada, ¿no? Bajo una zapata. Bien, con eso de ahí hemos terminado los esfuerzos en una masa de suelo y vamos a pasar nosotros a encontrar de repente todo lo que hemos esperado en el ciclo pasado, en este ciclo, que es la capacidad portante del suelo, ¿no? Para encontrar la capacidad portante del suelo, nosotros vamos a hacer, por acá tengo unas diapositivas. A ver, espérenme un segundito, ¿dónde están esas diapositivas? Clases, 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 acá está. Bueno, estas diapositivas, en algunas oportunidades, he expuesto en el Colegio de Ingenieros y a veces me piden alguna exposición. Y en ese entonces, pusimos pues la mecánica de suelos en cimentaciones superficiales. Este, esta, las diapositivas se encuentran enmarcadas dentro se encuentran enmarcadas dentro de este capítulo del Carlos Crespo Villalaz y, y de el Braja M. Das, ¿ya? Yo les recomendaría que estudien los dos libros para este capítulo y mis diapositivas, les vuelvo a decir, es un resumen, es un resumen de ambas, ¿ya? Muy bien. Bueno, es del año 2017. Ya está. Ustedes saben, pues, de que uno para hacer sus clases estudia un poco de teoría y la resume y hace sus diapositivas y más es el aporte cuando uno las va desarrollando diapositiva por diapositiva. Yo creo que estoy hablando solo. A ver, este, Alvarado Arias se encuentra. Alvarado Arias, a ver, que digo que estoy hablando solo. Gonzalo Cabrera, Sí, profe. Zaguma Sánchez, Presente, profe. Varia Ingeniero que Caba- estoy, ¿no me escucha? Ya, ya, muy bien. Giovanni Bernía, muy bien. Así están Hola. ahí. Ingeniero, ¿no me escucha? Ya, ya, sí les escucho, sí les escucho, sí les escucho. Ya no se preocupen, yo no llamo Ok, lista. Ya el día del examen, ahí nos vemos ya. que como no me dice nada, Ya. disculpe. Nosotros, no, pues estoy nada más viendo si que de repente estoy hablando solo como loquito acá. Ya. Entonces estoy viendo. Ustedes saben que mis exámenes, yo tomo mis exámenes de lo que enseño, nada más. Muy bien. Esta, esta exposición lo he hecho en el Colegio de Ingenieros varias veces, ya. Como ya lo tengo preparado, varios años. Cuando nosotros hablamos de cimentaciones superficiales, para poder cimentar, para poder diseñar una cimentación, mi, mi parámetro principal es la capacidad portante del suelo, ¿no? En función a la capacidad portante del suelo, yo voy a diseñar las dimensiones de mi zapata, ¿no? ¿Qué más voy a ver? Voy a ver si la cimentación que yo requiero acá puede ser de un tipo continuo. Esta es una cimentación corrida o continua, ¿no? Puede ser una cimentación aislada como la que está acá. Donde está el obrero es una cimentación aislada. ¿Por qué decimos que es aislada? Porque no tiene conexiones. O sea, no hay vigas de cimentación. ¿Entendido?
es una cimentación aislada o una cimentación continua, o puede ser una cimentación profunda. Miren acá abajo, son pilotes, ¿no? Esto es un pilote que han sido hundidos. Sobre estos tres pilotes, esta parte que está acá, ustedes se dan cuenta que han picado el concreto y han quedado las barras de acero del pilote. Esta parte que está acá se llama descabezado del pilote. Ese descabezado del pilote hay que retirar ese concreto. ¿Para qué? Para poder colocar sobre ese concreto la, las- la columna que voy a colocar ahí, si es que este coincidiera con el eje de la columna, o en lo contrario, para que ese acero quede dentro de las dimensiones de la zapata. No sé, eso va a quedar dentro de la zapata. La zapata va a estar sobre sobre estos pilotes, pero se tiene que hacer primero el descabezado, se dice, ¿no? La palabra descabezado significa que yo voy a picar toda esta parte superior del pilote, porque sobre esos tres pilotes va a estar mi zapata, una zapata similar a esta, ¿no? Entonces, para que tenga adherencia, para que se pueda adherir normalmente. Entonces retiro el concreto, dejo el acero expuesto y sobre eso armo mi acero para mi zapata, mi parrilla de mi zapata. ¿Estamos? Entonces la capacidad portante de los suelos es muy importante para definir varios aspectos, ¿no? Para definir las dimensiones de mi zapata, para definir el tipo de mi cimentación, si es una cimentación superficial como estas o es una cimentación profunda como estas, ¿no? Y de acuerdo a eso me va a decir si también esta cimentación puede ser aislada o puede ser corrida o continua o puede ser profunda. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, por aquí encontramos los tipos de cimentación. Caramba. ¿Qué cosa es una cimentación corrida o una zapata corrida? ¿No? Es una cimentación en la cual el largo es mucho más grande que el ancho. ¿En qué circunstancias se da una zapata corrida o cimientos corridos? ¿Ustedes han escuchado cimientos corridos o una zapata corrida? Estas cimentaciones de zapatas corridas, donde yo digo que el largo es mucho más grande que el ancho, ¿cuánto mucho más grande va a ser? El reglamento me lo dice, ¿no? Así que ya vayamos pensando, vayamos investigando, que se puede hacer una pregunta de cultura general, cuando una cimentación es corrida o continua, ¿ya? Estas cimentaciones generalmente son para muros de concreto, ¿no? ¿Qué muros de concreto hay? Muros de contención, ¿no? ¿Qué cosa es un muro de contención? Que va a contener un desnivel. Y estos muros de contención son largos, ¿no? Entonces todo ese muro de contención necesita una zapata a lo largo del muro. Entonces una zapata corrida o una zapata continua. O también puedo tener una placa, ¿no? Es una zapata corrida o una zapata continua. Luego están las zapatas aisladas, o las cimentaciones aisladas, ¿no? ¿Qué cosa hemos dicho cuando es una cimentación aislada? Que no tiene conexión, no tiene conexión hacia ningún lado, está solita y aislada. Está la zapata y la columna, es una zapata aislada. ¿De qué depende que sean las zapatas aisladas o conectadas? Depende de la capacidad del suelo. Luego tenemos una zapata combinada. ¿Qué es una zapata combinada? O sea, hay dos zapatas, hay dos columnas en una zapata combinada. ¿Qué cosa qué cosa puede pasar ahí? ¿Por qué, por qué combinamos? Combinamos porque las zapatas están cercanas, o perdón, las columnas están cercanas, de tal manera que cuando yo hago
su área de cimentación de esta zapata está, se pega con el área de cimentación de esta zapata. Por lo tanto, supongamos que hay una división de 10 centímetros libres entre esta zapata y esta zapata. Entonces, cuando yo haga la excavación, dejar 10 centímetros libres acá es imposible. Para eso mejor excavo todo y hago una sola zapata para dos columnas. Entonces digo que es una zapata combinada. ¿Cierto? Acá tenemos un muro de contención. Se dice muro de contención en voladizo. Y este aquí es su zapata. Entonces, esta es una zapata corrida de un muro de contención, ¿ya? En un muro de contención se dice voladizo por cuando el muro de contención es armado, o sea, es de concreto armado. Entonces, toda la pantalla, la parte superior, toda la pantalla trabaja en voladizo, como si fuera un voladizo. Por eso se dice voladizo. Pero para que trabaje en voladizo, esto tiene que ser de concreto armado. Hay muros de contención que son de concreto simple, se llama muros de gravedad. Pero también ese muro de gravedad también tiene su cimiento corrido, ¿cierto? En un muro de contención, alma se llama la cara, la parte superior, perdón, la sección superior es el alma, la parte de adelante se llama punta, la parte de atrás se llama talón, ¿no? Y aquí hay si ustedes se dan cuenta, las justitas se nota acá una, una pequeña, ¿cómo se dice? Una pequeña protuberancia hacia abajo, ¿no? Lo llaman llave o también es una cuña antideslizante, llave o una cuña antideslizante. ¿Qué sucede? Los muros de contención generalmente, a ver, ¿qué pasó? Quiero regresar. En los muros de contención generalmente, este es un muro de contención. Se dice que es emboladizo cuando esto de aquí es de concreto armado, ¿ya? Si todo esto de aquí tiene su estructura de acero, o sea, si esto de aquí tiene pues su malla de acero, ¿sí? Pongamos así, así, qué sé yo, tiene su malla de acero, entonces se dice que es emboladizo o es de concreto armado. ¿Por qué? Porque toda la presión que está soportando producto de lo que está conteniendo, trata de, en primer lugar, de hacerlo fallar acá. Entonces acá necesita un refuerzo por cortante. ¿Y qué más? Trata de flexionarlo acá. Entonces necesito acero para poder soportar esos esfuerzos. Pero muchas veces, pero muchas veces el muro de contención es únicamente de concreto simple, ¿no? Únicamente de concreto simple y no necesita acero. Entonces dice que es un muro de contención por gravedad. Los muros de contención por gravedad, tanto por gravedad como los muros de contención armados, soportan principalmente los pesos siguientes. O sea, soportan un peso de que producto de este empuje, de esa fuerza que hay acá, de lo que contiene, este muro, ¿qué puede pasar? Se puede voltear, ¿no? Se puede voltear el muro, producto de esto. ¿Y dónde se va a voltear? En este punto, ¿no? En este punto aplico una fuerza acá, lo puedo voltear al muro. Entonces, los muros tienen que diseñarse para que soporten el volteo. ¿Y cómo voy a soportar el volteo? Con su peso propio, pues, ¿no? Con mi peso propio que está acá. Esta fuerza que trata de empujarlo, estas fuerzas tratan de estabilizarlo, ¿no?
es el peso propio del muro, trata de estabilizarlo. Entonces se tiene que, las dimensiones del muro tienen que ser tal que sean capaces de no voltearse, que sean capaces de estar estables. Entonces se hace un chequeo al volteo y se hace otro chequeo al deslizamiento, porque esta fuerza que está acá va a tratar de voltearlo o va a tratar de empujarlo, de deslizarlo. Entonces muchas veces cuando el empuje es alto, dependiendo pues de la altura que estás, de la altura que está conteniendo y del material que está conteniendo. Entonces, cuando el empuje es grande, el muro puede soportar el volteo, puede soportar el corte, puede soportar el momento flector que hay acá, pero no puede soportar la fuerza que lo está empujando. Entonces, este muro se va a deslizar, ¿no? Puede deslizarse. Entonces, para evitar que se vaya a deslizar, se coloca acá una cuña en el muro de concreto, ¿no? Se coloca una cuña de concreto ahí. Entonces, esta cuña de concreto va a hacer soportar a mi muro a que no se deslice. Tanto en los muros de contención por gravedad como en los muros de contención en voladizo, muchas veces necesitan la cuña acá. Sobre todo los muros de contención en voladizo. ¿Por qué? Porque son, sus dimensiones son mucho menores a los muros de contención por gravedad. Y si sus dimensiones son menores, entonces pesa menos el muro. Y si pesa menos en un muro, más fácil se va a deslizar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, eso es lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Entonces tenemos los tipos de cimentaciones. Ya vimos para el muro de contención en voladizo, que es un cimiento corrido o un cimiento continuo. Luego tenemos zapatas escalonadas o cimientos escalonados, podríamos decir. ¿Cuándo se utiliza estos cimientos escalonados? Cuando tengo desniveles en el terreno, ¿no? Estoy en una bajada y estoy haciendo un muro de contención en esa bajada, entonces la cimentación del muro tiene que ser escalonado, ¿no? Este, a ver, lo ilustramos. Supongamos que estoy en esta bajada, ¿no? Supongamos que estoy en esta bajada y tengo que hacer un muro. Entonces, yo tendré mi cimentación más o menos así, ¿no? Porque este es una horizontal, este es una horizontal, este es una horizontal, ¿no? Este va a ser una horizontal. Si yo continúo acá, la cimentación va a salir. Entonces tengo que ir bajando la cimentación. Esta es una cimentación escalonada, ¿cierto? Eso es lo que se observa acá, ¿no? La cimentación escalonada. Muros con contrafuerte, bueno, eso ya es cuando veamos muros de contención, el contrafuerte son estos blanquitos que están acá, no sé si logran observar, esos son los contrafuertes, ¿no? Sucede que el muro por sí solo, sobre todo estos muros con contrafuerte, son en muros de concreto armado. El muro por sí solo no es capaz de soportar la deformación o el momento flector producto del material que contiene, entonces necesita acá su contrafuerte, ¿no? Luego tenemos cimentaciones profundas, sistema de cimentación profunda con pilotes y cabezales de pilotes, ¿no? Bueno, acá está la zapata y abajo están sus pilotes, ¿no? El cabezal del pilote está enterrado dentro, ya lo vimos en la fotografía, está enterrado dentro del espesor de la zapata. Luego tenemos una platea o una losa de cimentación, ¿no? También volvemos a repetir,
es una sola zapata donde están sembradas todas las columnas de la edificación. ¿Por qué, por qué se realiza esto? Se realiza esto porque el suelo no es capaz de soportar individualmente cada una de las zapatas, o porque las áreas de cada columna, de la zapata de cada columna, es tan grande de que prácticamente se superponen con el área de la columna vecina. Entonces se hace una sola platea, una sola zapata para todo el conjunto, para todo el área de la cimentación, y se llama pues platea de cimentación o losa de cimentación, ¿no? Acá tenemos nuevamente lo que vimos, las figuras pequeñas anteriores, y no nos olvidemos nunca que estos cuadraditos son las zapatas, una zapata combinada, una zapata aislada. Aquí también, esta es una zapata continua, ¿ya? Los cuadros grandes son espacios vacíos, o sea, aquí este es el suelo, o sea, nada más por el contorno se ha visto, es similar a la fotografía de acá, ¿eh? Similar a esto, ¿ve? Entonces, eso es una cimentación continua, emparrillado también lo llaman, ¿no? Pero esta palabra emparrillado es de otros países. Luego, cuando ya tenemos más de tres o más, es una zapata corrida. También es similar a lo que vimos, ¿no? Zapata corrida, continua, ¿no? Luego tenemos la platea de cimentación y también no nos olvidemos nunca que existen zapatas medianeras. ¿Cuándo es una zapata medianera? Cuando está en el límite con la casa del vecino, ¿no? Porque esta es una zapata medianera, o también se le llama, o sea, porque es medianera, es excéntrica, o sea, no está en el centro del área, ¿no? Por ejemplo, estas zapatas están en el centro del área, digo, estas columnas están en el centro del área, pero cuando yo ya tengo un inconveniente, estoy al lado está el vecino, entonces la zapata, la columna va a estar excéntrica, no va a estar en el centro, va a estar acá pegado en el límite del vecino, ¿no? Pero mi zapata va a hacer todo esto, entonces dice que es excéntrica, está fuera del centro. O también puede ser una zapata en esquina. Acá tengo el límite nada más el vecino y el terreno sigue siendo mío, pero acá tengo el vecino y acá tampoco tengo otro vecino o tengo la calle. Entonces va a ser una zapata de esquina, ¿no? Entonces cuando ustedes diseñen, cuando lleven concreto armado, van a diseñar este tipo de zapatas, ¿no? Una zapata concéntrica, una zapata excéntrica o una zapata en esquina, ¿no? Los momentos son diferentes acá. No, claro que lo más fácil es que todas las zapatas sean así, concéntricas. Estamos. Luego tenemos los pilotes, ¿no? Las cimentaciones profundas. Lo que hemos visto anteriormente es todo esto aquí son cimentaciones superficiales. Luego tenemos las cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas pueden ser son con pilotes generalmente prefabricados o pilotes vaciados in situ, ¿no? Los prefabricados se fabrican los pilotes aparte y de ahí se clavan los pilotes con una grúa, con la ayuda de una grúa o con un equipo especial, van a clavar los pilotes. Es por eso que los pilotes, algunos tienen un casco de acero en la punta, otros tienen ligeramente punteada de concreto y se clavan por los pilotes. A golpes, ¿no? A puro golpe se clavan los pilotes dentro del suelo. Esos son los prefabricados. Y los pilotes vaciados in situ, se excava primero, se coloca una fonda, se coloca el acero y se vacía el concreto, normal. Esos son los pilotes fabricados in situ, ¿no? Aquí lo podemos capturar esto de acá, lo podemos capturar y podemos ver cuál es el procedimiento, un procedimiento de clavado de pilotes, ¿no? Eso los voy a dejar ahí para que ustedes lo capturen y vean un video. ¿Qué son cimentaciones superficiales? Acá, ve, acá están las zapatas conectadas con su viga de cimentación, ¿no? Miren, acá hay una zapata combinada y de la combinación de los dos sale la viga de cimentación.
Cuando se hace una cimentación, o sea, puedo tener yo lo que veo acá es normal, ¿no? Tengo dos zapatas juntas, tengo una zapata combinada que se va a conectar con otra zapata sola y se conecta con una zapata excéntrica, ¿no? O sea, toda zapata conectada es aquella que se conecta mediante vigas de cimentación. Estamos. Acá tengo un cimiento continuo también, ¿no? Con columnas, ¿no? Pero puede ser, en vez de columnas, puede tener acá una placa. Sigue siendo cimiento continuo o corrido. Y acá tengo una platea de cimentación. Muy bien. ¿Qué son cimentaciones superficiales? ¿Qué son cimentaciones superficiales? Como diría el Chavo, cimentaciones son superficiales son cuando son superficiales, ¿no? Para nosotros definir una cimentación superficial está en función a la profundidad y al ancho de la cimentación. La profundidad entre el ancho de la cimentación es mayor o igual que 5, entonces la cimentación es superficial. Mi ancho de cimentación es esto y mi profundidad de cimentación es esto. Se entiende que mi terreno natural está acá. Entonces mi profundidad de cimentación es esta. Generalmente lo llamamos D sub F y generalmente esto es B. Y por ejemplo, mi ancho de cimentación es 1 metro. El ancho siempre es la dimensión menor, ¿cierto? Y la profundidad de cimentación es, qué sé yo, 2 metros. Entonces, DF, DF entre B es menor o igual a 5 metros, por lo tanto es una cimentación superficial. ¿Entendido? A ver, ¿ves? Acá no es mayor, es... Nos dimos cuenta en la demostración, ¿no? DF entre B es menor o igual a 5, por lo tanto es una cimentación superficial. ¿Cuándo será profunda? Al revés, ¿no? Cuando esto de aquí es mayor que 5. Supongamos que yo puedo hacer una zapata a 5 metros de profundidad, a 6 metros de profundidad. Yo puedo hacer una zapata a 6 metros de profundidad. Cosa, he cavado 6 metros, he colocado mi zapata abajo de 1 metro de ancho y salgo para arriba. 6 entre 1 es 6. DF entre B es mayor que 5. Esta zapata ya es una cimentación profunda. ¿Estamos? Claro está que sería un torpe de excavar 6 metros, y hacer mi zapata encofrar abajo y salir para arriba. Imagínense, aquí está mi piso terminado y acá tengo 6 metros. ¿Qué cosa estoy? He enterrado 2 metros de columna, ¿no? Entonces no es no es lógico hacer eso. Para eso mejor hago mis pilotes de 6 metros, ¿no? Entonces el reglamento me dice que la cimentación es superficial si es que la profundidad entre el ancho es menor o igual a 5. Es superficial. Si es mayor que 5, es profundo. Así de fácil. Eso me dice el reglamento, ¿no? ¿Y dónde está el reglamento? El reglamento está acá.
Caramba. No lo he abierto. Muy bien. A ver, creo que no estoy compartiendo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Caramba. Vamos al reglamento. Y aquí está, ¿eh? Cimentación profunda, cimentación superficial. 526, cimentación superficial. Aquella en la cual la relación profundidad-ancho de F entre B es menor o igual a 5, siendo de F la profundidad de la cimentación y B el ancho o diámetro de la misma. ¿Y cuándo es cimentación profunda? ¿No? Al revés de esto, ¿no? Claro está que se utilizan los pilotes, aquella que transmiten cargas a capas del suelo mediante pilotes o pilares o otros elementos que transmiten las cargas no comprendidas en el numeral 526. Acá está 526, cimentación superficial. O sea, cuando no es superficial es profunda. ¿Estamos? Muy bien. A ver, regresamos al Zoom. Caramba. A ver qué tal si salgo de acá. Y salgo de acá. Caramba. Me corre. A ver qué estarán viendo. Caramba. Ya estamos ahí. Muy bien. Seguimos. Según la norma, ya vimos que cimentación profunda es cuando DF entre B es menor o igual a 5. Muy bien. En mecánica de suelos, en ingeniería, la mecánica de suelos es la aplicación de las leyes de la física y las ciencias naturales a los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre. Esta ciencia fue fundada por Carl Bortazzaghi a partir de 1925. Entonces, para yo poder saber lo que el suelo es capaz de ofrecerme como soporte, yo tengo que hacer un estudio de mecánica de suelos. Entonces, este estudio de mecánica de suelos, aparte de la calicatas, hay un montón de procedimientos que hacer. Uno de ellos son los ensayos de penetración estándar, ¿no? El ensayo de penetración estándar, es un trípode de 4 metros de altura y se deja caer un golpe, se introduce bajo el suelo un muestreador a golpes y ese muestreador a golpes, por cada un pie de profundidad que se introduce, se cuenta el número de golpes. Por cada 30 centímetros se cuenta el número de golpes. De acuerdo a eso, a esos números de golpes, yo voy a poder definir qué tipo de suelo estoy. Lo vamos a ver más adelante. Pero para eso, de acuerdo a la norma, nosotros necesitamos clasificar las estructuras, las edificaciones. Las edificaciones se pueden clasificar en A, B o C. Entonces, de acuerdo a la clasificación de la norma que nos dice, podemos ver que
las estructuras se van a clasificar en A, B o C de la manera siguiente. Si una estructura es aporticada de acero y la distancia mayor entre los apoyos es menos de 12 metros y tiene menos de 3 pisos, va a ser C. Si tiene de 4 a 8 pisos, va a ser C. Si tiene hasta 12 pisos, va a ser A. Pero si esa estructura es mayor a 12 pisos, es una edificación de clase B. ¿Ya? Si nosotros estamos en pórticos y o muros de concreto armado, generalmente estos son los edificios multifamiliares, pórticos y o muros de concreto armado. La distancia entre apoyos, o sea, las luces entre columna y columna deben ser menores a 10 metros. Si este es menor de 3 pisos es tipo C, si es hasta 8 pisos es tipo C, si es de 9 a 12 pisos es tipo A, y si la edificación es mayor a 12 pisos es una edificación tipo A, de 9 a 12 pisos tipo B. Si esta edificación son muros portantes de albañilería, menor a 12 pisos, si es menor a 3 pisos es tipo B, si es de 4 a 8 pisos es tipo A. Los muros portantes de albañilería se dan en edificaciones en el Perú hasta 5 pisos, ¿ya? Entonces, si es de 4 a 5 pisos es tipo A, no hay edificaciones de albañilería confinada mayores a 5 pisos. Y así, bases para máquinas, estructuras especiales, otras estructuras. Tanques elevados, si es menor a 9 metros de altura es tipo B, si es mayor a 9 metros de altura es tipo A. ¿Para qué hemos clasificado las edificaciones? Ya vamos a ver, para lo siguiente, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos un estudio de mecánica de suelos, nosotros tenemos que ver, en primer lugar, qué tipo de edificación estoy haciendo. O sea, yo tengo que tener en claro que el edificio que yo voy a construir, ¿dónde clasifica? Clasifica tipo A, tipo B o tipo C. Entonces, en función a la clasificación del edificio, yo voy a ver cuántas calicatas voy a hacer. ¿Cuántos números de puntos de investigación voy a tener? Entonces, si yo tengo un edificio tipo A, yo tendría que hacer una calicata cada 225 metros cuadrados. El edificio es tipo B, tendría que hacer una calicata cada 450 metros cuadrados. Y si el edificio es tipo C, tengo que hacer una calicata cada 800 metros cuadrados. De ahí la necesidad de decir, oye, yo tengo mi casa en Garatea, quiero que me hagas un estudio de suelos. Eso es una barbaridad también, ¿no? No es no es necesario hacer un estudio de suelos para tu casa de Garatea, salvo que quieras hacer un edificio, pues ahí, ¿no? Para que hagas tu casa en Garatea únicamente debes seguir mínimamente los principios del, del reglamento, ¿no? Que dice que no debes cimentar por menos de 80, tu profundidad de cimentación no debe ser menor a 80 centímetros. Y si tu casa de Garatea tiene 6 metros de ancho, o sea, tu distancia entre columnas, pues tus luces van a ser 3 metros, ¿no? Entonces, únicamente con un buen criterio no necesita estudio de suelos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser una edificación tipo C. Y me dice, una calicata cada 800 metros cuadrados, ¿no? Hemos dicho, cuándo es tipo C? Tipo C, miren, tipo C, si vemos A, B y C, tipo C son las estructuras podríamos decir, de menor importancia, ¿no? Pórticos y o muros de concreto menores a 3 pisos, tipo C, de 4 a 8 pisos, tipo C. Muros portantes de albañilería menores a 12 metros, tipo B, menores a de 3 pisos y de 4 a 8 metros, tipo A. El reglamento contempla
El reglamento contempla la obligatoriedad del estudio de mecánica de suelos, ¿no? ¿En qué circunstancias es obligatorio? ¿Y en qué circunstancias no es obligatorio? Ya saben ustedes la norma de 0,50, me lo van leyendo, porque de ahí vendrán preguntitas de cultura general, ¿no? Entonces, ¿qué más me dice el reglamento? Ojo, que yo nunca, en un estudio de mecánica de suelos, nunca debo hacer menos de 3 calicatas. Y bien es cierto que me dice acá, oye, ¿sabes qué? La categoría C, que es mi edificación, dice una cada 800 metros cuadrados. Oye, pero mi terreno solamente es 500 metros cuadrados. Ya, pues 500 metros cuadrados, pero tengo que hacer mínimamente 3 calicatas, ¿no? N nunca será menor de 3, excepto en los casos indicados en la sección 132. Ya vamos a ver más allá. Entonces, yo, mi terreno es de 500 metros cuadrados. Mi terreno es de 500 metros cuadrados, yo tengo que hacer mínimamente 3 calicatas. Si es 800 metros cuadrados, 3 calicatas. Si es 1000 metros cuadrados, 3 calicatas. Si son 2400 metros cuadrados, 3 calicatas. Mínimo, ¿no? Ya si son más de 2400 metros cuadrados, ya tendría que hacer 4 calicatas. Mínimo, mínimo. Entonces, para eso está el profesional, para que vaya al terreno y se dé cuenta y determine cuántas calicatas va a hacer, pero nunca será menores de 3. ¿Estamos? Cuando se conozca el emplazamiento exacto de la estructura, N se determinará en función del área en planta de la misma. Cuando no se conozca dicho emplazamiento, N se determinará en función del total del terreno. O sea, ¿qué cosa quiere decir eso? Yo puedo decir que este es mi terreno, y supongamos que mi terreno es 2400 metros cuadrados. Supongamos que es 2400 metros cuadrados. Para que sea 2400 metros cuadrados, debe ser este de 60 y este debe ser 40, ¿no es cierto? 6 por 4, 24. Pongamos, ¿no? Entonces yo digo, de acuerdo al reglamento dice 3 calicatas. De acuerdo al reglamento dice 3 calicatas. ¿Dónde haría mis 3 calicatas? Una, dos, tres. O de repente, qué sé yo, así, ¿no? Una, dos, tres. O de repente, una, dos, tres. ¿No es cierto? Pero eso es lo mínimo, pues. Entonces, para eso yo soy el especialista. Y yo digo, hoy no, compadrito, ¿sabes qué? Tú me vas a hacer, así, ¿no? 3 es mínimo. Yo quiero que me hagas 4, pues, ¿no? Una, un poquito más adentro, dos, tres y 4. Y son 40 metros, ¿no? 40 metros, o sea, quiere decir que de Calicata a Calicata casi 40 metros hay, ¿no? Entonces, aguántate, hazme otrita ahí. Entonces yo ahí tendría yo ya pues un poco más. ¿Qué significaría? Mire, imagínense cuántos metros habría. Si supongamos que de aquí para acá hay 5 metros, de aquí para acá 5 metros, o sea, desde aquí hasta acá hay 50 metros, ¿no? Desde esta calicata hasta esta calicata 50 metros. Si de aquí para acá 5 metros, de aquí para acá 5 metros, desde aquí hasta acá habría 30 metros, ¿no? Entonces está lejitos, ¿no? Entonces, a mi criterio, el reglamento me dice, oye, ¿sabes qué? 3 calicatas, una calicata por cada 800 metros cuadrados, con 3 es suficiente. Pero no, yo, eso es mínimo. O de acuerdo a mi experiencia, yo haría 5. ¿Por qué? Porque han habido circunstancias que a mí me ha tocado visitar, que yo he visto, no me han contado, y yo tengo una zapata acá, en un aula de un colegio, una zapata acá, la otra zapata acá,
la distancia máxima entre zapatas en un área de un colegio más o menos son pues 6 metros. En estos 6 metros, esta zapata que estaba acá estaba sobre un terreno pedregoso, ¿no? Sobre un terreno pedregoso, o sea, es una capacidad portante alta. Y la otra zapata estaba en una arcilla de alta plasticidad. Imagínense, ¿no? Entonces, si es que yo en el estudio de suelos no he hecho pues mis calicatas mínimamente distribuidas. Entonces, ¿cuál sería acá con qué lo diseñaron acá esta zapata? Si yo me voy a los planos, miro en los planos, me dice capacidad portante 2 kilos por centímetro cuadrado. El terreno es pedregoso. Ya, pues acá cumple. ¿Y este que está acá? Entonces, este acá tiene 2 kilos por centímetro cuadrado y este de aquí va a tener medio kilo por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que este aquí se va a hundir, pues, ¿no? Y si se hunde esto, se va a rajar la estructura por todos lados, por más viga de cimentación que tenga acá, ¿no? Entonces, es sí muy importante que la distribución, la exploración se realice con el sentido común mejor, ¿no? Entonces, si yo ya conozco, o sea, si acá yo tengo mi terreno, y yo no sé acá a dónde va a estar los pabellones, dónde van a estar las edificaciones. Entonces, en esas circunstancias, yo sí, pues, mínimamente mis 5 calicatas. Pero muchas veces me dice, ¿sabe qué? Este es el plano y yo voy a tener un pabellón acá. Voy a tener otro pabellón acá. Y voy a tener otro pabellón acá. Entonces, yo diré, allá, dice, uno cada 800 metros cuadrados. Ya, pues hago una calicata acá, otra calicata acá y otra calicata acá. Entonces, si yo me doy cuenta, este pabellón va a ser de 30 metros, ¿no? Entonces, una sola calicata me garantizará todo esto de acá, todo el tipo de suelo. No, yo ahí tendría que tener otro criterio, ¿no? No, o sea, que compararte una calicata acá, otra calicata acá. Lo mismo acá y acá, y acá y acá. Y esto es, ¿no? Si es que, bueno, 30 metros acá. Yo puedo hacer de repente cada 15 metros, ¿no? Una, dos y tres. Una, dos y tres, ¿no? 9 calicatas. Mm, Dependiendo, o sea, cuando yo hago una calicata acá y la otra calicata acá, si yo veo que lo mismo que encontraba acá, encuentro acá, me quedo tranquilo, pero si yo veo que aquí encontraba una cosa y acá hay otra cosa, entonces yo necesariamente haré otra acá, más cercano posible. Por eso dice mínimo, dice, ¿no? Entonces ya el criterio del especialista es muy importante. ¿Estamos? Entonces nosotros estamos viendo para los criterios a tener en cuenta cuando nosotros vamos a encontrar la capacidad portante en las cimentaciones, si son superficiales o si son profundas. El reglamento me dice casos donde no existe obligatoriedad para hacer los estudios de suelos, ¿no? Solo en casos de lugares con condiciones de cimentación conocida, debido a depósitos de suelos uniformes, tanto vertical como horizontalmente, sin problemas especiales, con áreas techadas en planta menores de 500 metros cuadrados y con altura menor de 4 pisos, podrán asumirse valores de la presión admisible de suelo, o sea, de la capacidad portante, la profundidad de cimentación y cualquier otra consideración concerniente a la mecánica de suelos, las mismas que deberán figurar en un recuadro en el plano de cimentación con la firma del profesional responsable que efectuó la estimación, quedando bajo su responsabilidad la información proporcionada.
La estimación efectuada deberá basarse en no menos de 3 puntos de investigación hasta una profundidad mínima P, sección indicada en la sección 232. El profesional responsable no podrá delegar a terceros dicha responsabilidad. En caso que la estimación indique la necesidad de usar cimentación especial o profunda por platea, se deberá efectuar un estudio de mecánica de suelos. ¿Ya? O sea, si yo tengo áreas menores a 500 metros cuadrados, dice acá, yo puedo decir, y es aparte de eso, es menores por acá dice la altura, eh, solo en lugares y con condiciones de cimentación conocida de aspecto tanto vertical y menor a 4 pisos, ¿no? 500 metros cuadrados y menor a 4 pisos. Yo puedo estimar. Yo estoy en Bellamar. Yo tengo la Universidad del Santa al frente. Ahí han hecho un montón de estudios de suelo. Yo puedo conocer los estudios de suelo de un par de edificios de ahí y yo estoy aquí en Bellamar para mi casita. Yo voy a ir al frente de la Universidad del Santa. El tipo de suelo es el mismo y ahí tienen 1.5 kilos por centímetro cuadrado y yo también mi casita lo voy a hacer de 1.5 kilos por centímetro cuadrado porque va a ser máximo de 4 pisos, ¿no? Y es menores a 500 metros cuadrados mi área. Es validero, cumplo con el reglamento, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es la profundidad mínima que yo debo explorar cuando hago una calicata? ¿No? Si el edificio es sin sótano, si el edificio es sin sótano, yo voy a explorar hasta la profundidad donde yo voy a cimentar más Z. ¿Qué cosa es Z? 1.5 veces el ancho. Siendo B el ancho de la cimentación prevista para mayor área. Entonces, y si la edificación es con sótano, yo primero tengo que ver la profundidad del sótano, la profundidad de cimentación y siempre el 1.5B. A ver, esquematicémoslo. Escapar de acá. No me deje escapar. Esquematicémoslo. Aquí está mi terreno natural. ¿Hasta qué profundidad yo voy a hacer mi calicata? O sea, ¿qué profundidad yo voy a explorar? ¿No? Pues la profundidad de exploración. Dice que si yo en primer lugar, yo de acuerdo a mi altura de mi edificación, yo he proyectado cimentar a 2 metros de profundidad. Ahí está mis zapatas a 2 metros de... Ese es lo que yo he proyectado, lo que yo proyecto, esa es mi profundidad de cimentación de F. Pero ¿hasta dónde debo explorar? Dice que yo debo explorar la profundidad que yo debo explorar. O sea, cuando yo hago mi calicata, sea mi suelo, yo debo explorarlo 2 metros de F más 1.5B. Eso es lo que yo debo saber exactamente. O sea, yo no solo, si yo voy a cimentar a 2 metros de profundidad, yo no voy a explorar 2 metros nada más. Yo tengo que irme hasta más abajo. Hasta ahí tengo que explorar. ¿Hasta ahí cuánto es? Este de aquí es 1.5B. Y este de aquí es la profundidad de cimentación. Entonces, mi exploración es esto. Yo tengo que explorar hasta acá. ¿Por qué? ¿Qué tal si aquí hay basura? Y hasta acá puedo tener que un suelo, qué sé yo, un relleno de material de préstamo que lo han compactado incluso. Ofrece buenas condiciones, pero medio metro más abajo hay basura. Entonces ya lo malogró todo. Si yo no exploro, no me voy a dar cuenta. Pero si yo exploro 1.5 veces más abajo, entonces, si este de aquí es 1 metro y acá es 2 metros, o sea, mi calicata va a ser de 3.5 metros de profundidad.
Entonces, en metro y medio más abajo, los esfuerzos que hay acá ya se disiparon. Por más basura que hay acá, no va a pasar nada. ¿Estamos? Esa es la profundidad mínima de exploración en una construcción sin sótano. En una construcción con sótano, claro está que este es mi sótano. Este es mi sótano, puedo tener, qué sé yo, 2 pisos de sótano. Y aquí va a estar mi cimentación. Entonces, todo esto de acá se llama H, la altura del sótano. Este de acá va a ser D sub F. Y este de acá va a ser B. Entonces, la profundidad de exploración, si voy a hacer un sótano que va a tener 6 metros de profundidad, no voy a hacer un estudio de suelo a 2 metros de la superficie. No, yo tengo que explorar hasta acá. Tengo que explorar hasta por acá. Que va a ser igual a H más DF más 1.5B. ¿Ya? Vamos. ¿Qué fue? Ya. ¿Qué desea? Dile. Mi mamá está ocupada. ¿Qué desea? Sí. No, estábamos por acá. A ver, un momentito, por favor, ¿ya? ¿Estamos? De esa manera, yo ya tengo mi criterio mínimo como debo explorar, ¿no es cierto? Aquí en Nuevo Chimbote, en la Universidad del Santa, en la Universidad del Santa, yo digo, en la Universidad del Santa, ustedes han hecho su calicata ya, ¿no es cierto? ¿Cuánto han hecho su calicata? 1 metro. Yo voy a edificar el edificio de ingeniería civil, va a estar su cimentación a 1,50 m. ¿Qué profundidad debo explorar? Yo digo que este es 1 metro. Pongamos que su zapata mínima es de 1 metro, pero no me dice la zapata de menor dimensión, me dice el área, me dice la menor dimensión del área de mayor dimensión. A ver, si me dejo entender. Cuando yo tengo un plano de cimentaciones, supongamos que este es mi plano de cimentaciones, por acá tengo una columna, por acá tengo otra columna, por acá, supongamos acá hay otra columna. Cada columna tiene sus zapatas. Puedo tener zapatas cuadradas o puedo tener zapatas rectangulares, ¿no? Supongamos que hay esos tipos de zapatas. Entonces, cuando me dice el 1.5B, se trata, B es el ancho.
pero el ancho de la zapata más pequeña o el ancho de la zapata más grande. ¿Qué me dice el reglamento? 1.5B, siendo B el ancho de la cimentación prevista de mayor área. ¿Estamos? Entonces, cuando yo digo B, estoy tomando B, ¿de cuál? Este también es B. ¿Esta B o esta B? El ancho de la zapata de mayor área, o sea, de esta. ¿Estamos? Si el ancho de la zapata de mayor área es 2 metros, entonces yo voy a cimentar en la universidad, digo, o sea, es que la profundidad de cimentación va a ser a 1.5 metros, a 1,5 metros voy a cimentar, ese va a ser de F. Y mi zapata más grande que yo tengo, B, es 2 metros. Entonces la profundidad que yo debo explorar, ¿a qué será igual? La profundidad de exploración va a ser igual a DF. DF es 1.5 más 1.5B. Entonces B es 2 metros, 1.5, 3 metros más 1.5. O sea, mi profundidad de exploración es 4.5 metros de profundidad. 3 más 1.5, 4.5 metros. O sea, hacer una calicata de 1 metro no me sirve de nada. Yo tengo que explorar 4.5 metros. ¿Cierto? Esa es mi exploración. Claro está que yo tengo mi barreno. ¿Se acuerdan el barreno? Creo que no hemos utilizado todavía el barreno. En la práctica del día viernes vamos a utilizar el barreno. Claro está que yo hago mi calicatita de 1 metro, lo inundo de agua, vengo al día siguiente y con mi barreno saco muestras hasta 4,50 metros de profundidad para poder ver los diversos estratos de suelo donde yo estoy. ¿Estamos? Y si yo pienso cimentar a 1.5 metros, a 1.5 metros, yo necesito saber, aquí necesito saber cuál es su peso volumétrico seco. ¿Qué más necesito saber? Aquí a este ras y necesito saber también en la parte superior. Pero suficiente con este ras, ya lo vamos a explicar en la formulación más adelante. De esa manera, yo he hecho mi estudio de suelos, teniendo en consideración esas cosas para poder tener los parámetros necesarios para poder encontrar la capacidad portante del suelo. ¿Estamos? Entonces, la formulación de la capacidad portante de un suelo, tiene mucho que ver cuando nosotros vamos a comprender los tipos de falla que se presentan en los suelos, producto del peso que soporta, en este caso, producto de la cimentación. Entonces, hay 3 tipos de falla. Uno es falla por corte general. Si yo trato de imaginarme una cimentación, el área de una cimentación continua, ya sabemos qué cosa es una cimentación continua o cimentación corrida, ¿no? Que está sobre la superficie del suelo. Y si este suelo es un suelo denso, cuando este es un suelo denso, entonces coloco mi cimentación en ese suelo denso y como el suelo está denso, lo puede soportar normalmente. Pero conforme mi edificación crece, conforme 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, entonces esa cimentación está
transmitiendo al suelo esfuerzos cada vez mucho mayores, ¿no? Entonces, por más, por más imperceptible que parezca, conforme yo voy cargando, esto de aquí se está asentando en el suelo. Imperceptiblemente se está asentando, ¿no? Mientras mi carga es mayor, mi, mi asentamiento crece, ¿ve? Conforme yo voy creciendo, mi asentamiento va creciendo. Pero los asentamientos son pequeños, imperceptibles, que lo está soportando la carga, lo está soportando el suelo. ¿Cuál es el asentamiento máximo que puede ocurrir en el suelo sin que esto se note en la edificación? O sea, siempre va a haber asentamientos producto de la fuerza externa sobre la superficie. Pero ¿cuál es el asentamiento máximo que se debe tolerar sin que ese asentamiento signifique que pueda tener alguna consecuencia en la edificación? Es 1 pulgada. El asentamiento máximo 1 pulgada no pasa nada. El asentamiento menor a 1 pulgada no pasa nada en la edificación. Cuando el asentamiento